¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Sayuca. Qué gusto. Me da de verdad, mucho, mucho gusto. Para mí es un placer eh, estar con ustedes, eh, reunidos como cada lunes para escudriñar la palabra de Dios, para escudriñar las sagradas escrituras que dice la palabra, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna. Entonces, qué bueno que estamos nuevamente aquí. Gracias, amigos, amigas, hermanos en la fe que nuevamente nos favorecen con su atención. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, Señor, que nos permites la vida, Señor, que nos permite, Señor, estar aún, Padre de la gloria, aquí en esta tierra, Señor, y que al estar en esta tierra, Señor, nos das la oportunidad de amistarnos contigo, Señor, de ir a cuentas contigo diariamente, Señor, porque indudablemente cada día, Señor, hacemos algo que quizá no es de tu agrado, Señor, y que tenemos, Señor, que ponernos a cuenta, que nos pongamos a cuenta, Señor, con todos aquellos con los que tengamos problemas, Señor, con aquellos, Señor, con los que nos falta perdonar o pedir perdón, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, Padre, para que nos pongamos a cuenta, Señor, para que cada día, Señor, podamos mantener nuestras vestiduras, Señor, sin mancha y sin arruga. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento para escudriñar la palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos en la fe, los amigos, Señor, que cada lunes nos favorecen, Señor, con su presencia, escuchando este estudio. Padre, yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque me permite servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, a todo conocimiento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo corrigiéndonos, Señor, enderezando, Señor, nuestros pasos, Señor, llevándonos por el camino correcto para que vayamos, Señor, sobre las pisadas del Maestro. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, que en el nombre de Jesús te pido, Señor, que todo estorbo, Señor, toda distracción que pueda venir en esta hora, Señor, a querer robar nuestra atención, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea echado fuera. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, vamos a estudiar el día de hoy y estuvimos viendo, amados hermanos, el Salmo 23, que para mí fue de gran bendición y sigue siendo de gran bendición. El ver, ¿verdad? Que desde el Antiguo Testamento Dios nos habla de que es el gran pastor, es ese buen pastor, y en el Nuevo Testamento nos dice el Señor Jesús, de eso yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Indudablemente, en el Salmo 23 vemos la descripción de ese amado pastor que siempre nos está cuidando. Y pues bueno, vamos a continuar sobre esa misma línea, estudiando a más profundidad, ¿verdad? Que nosotros necesitamos ese tipo de pastor en nuestras vidas, ese tipo de, vamos a ir viendo en estos estudios lo que cada uno de nosotros necesitamos o lo que nosotros necesitamos como seguidores de Cristo, qué es lo que nosotros necesitamos. Y vamos a ver como primer punto que nosotros necesitamos pues un guía que nos lleve por un camino seguro, que no nos falte nada, que esté al pendiente nuestro, que nos lleve por, decía el Salmo 23, ¿verdad? Que nos lleve por caminos seguros, por caminos espaciosos, donde haya alimento. Si me permiten, voy a volver a leer el Salmo 23 para volvernos a ubicar en el estudio, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fuimos viendo este Salmo 23, que lo escuchamos muchas veces repetir y se nos menciona muchas veces el Salmo 23 y vemos, amados hermanos, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que el Salmo 23 es un salmo donde se nos describe a nuestro amado pastor y nos habla detalladamente de quién es. Y quisiera, antes de comenzar, hablarte sobre pues una pequeña anécdota, una pequeña historia que nos relata aquí nuestro estudio. Y dice así nuestro estudio. Dice que una hermosa embarcación lucía todo su esplendor en alta mar. Puedes imaginarte. Creo que gracias a Dios, Dios nos ha dado la imaginación como una herramienta maravillosa, ¿verdad? Y podemos imaginar lo que aquí nuestro estudio nos está marcando. Dice que una hermosa embarcación lucía todo su esplendor. Nos podemos imaginar una embarcación maravillosa, preciosa, con sus velas, navegando tranquilamente. Pero sin embargo, dice aquí, dice, de repente vino un fuerte viento que la tambaleaba. Empezó a haber un fuerte viento, o empezó a haber mal tiempo, y empezó la barca o empezó la embarcación a querer naufragar. Y dice, y los marinos se movilizaron para poder controlarla. Ese obviamente es en primera instancia lo que hace un marino, ¿verdad? Ver qué podemos hacer para poder volver a estabilizar nuestra embarcación. Para no, obviamente, para que no suceda una desgracia, para que no vayan a naufragar. Y dice que uno de ellos se acordó de un muchacho que dormía allá en los camarotes, estaba por allá descansando y fue corriendo a despertarlo. Y dice que tocó la puerta fuertemente y con desesperación para que este muchacho abriera la puerta. Y le dijo, levántate, que el barco se tambalea. Me imagino la aflicción de ese marino diciendo esto, ¿verdad? Levántate, levántate, porque esto está tremendo. Y el muchacho, en respuesta a lo que le acababa de decir el marino, le dijo, ¿quién es el guía? ¿Quién lo guía? Se estaba refiriendo obviamente al barco, ¿verdad? ¿Quién estaba al timón? Y la respuesta del marino fue, pues, tu papá es el que está al timón. Y el joven muchacho contestó de una manera tranquila, si mi papá lo guía, no tengo que temer. Y se volvió a acostar, volvió a quedarse en el camarote descansando, cuando le dijeron que era su papá el que conducía, el que estaba, en el timón del barco. Porque este joven estaba convencido de que su padre era un capitán, ¿verdad? Muy experimentado, y que nada iba a suceder, que sabía cómo dominar esta embarcación y ese oleaje que se estaba presentando. Y esto, hermanos, al leer esta pequeña historia, nos ilustra que el mar es el mundo, hermanos. El mundo en el cual nosotros estamos navegando, y cada día se levantan olas intempestuosas y que tratan de hacer naufragar nuestra vida, de hundirnos. Se levantan grandes olas,
grandes problemas que quieren hacernos naufragar. Y se presentan unos oleajes tremendos en esta inmenso mar que es el mundo, que quiere hacer naufragar nuestra embarcación, quiere hacer naufragar nuestra vida. Pero así como ese joven, ¿verdad?, pudo volver a quedarse en ese camarote descansando, sabiendo que su padre tenía el timón, tenía el control de esa barca. Así nosotros, hermanos, si Cristo es nuestro guía, no tendremos temor. Si Dios está llevando la rienda de nuestras vidas, si Jesucristo está en nuestra vida y está tomando las riendas de nuestras vidas, no debemos de tener temor. Consideremos esto de acuerdo al Salmo 23, porque entonces Jesús es el guía que nosotros necesitamos para ir navegando sobre en este mar tan grande que es el mundo y que está lleno de obstáculos, que está lleno de problemas, que está lleno de olas enormes que se levantan. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a través de la televisión un mar tempestuoso donde las olas llegan a medir hasta 20 metros de altura, quizás hasta más. Pues así, en este mundo que podemos imaginarnos como un inmenso océano, donde las alas se levantan con unos metros inmensos de altura y que quieren hacer naufragar nuestra embarcación, que es nuestra vida. ¿Y a qué voy, hermanos? Que cada día que nosotros vemos los periódicos, que nosotros o escuchamos las noticias, podemos escuchar esas inmensas olas que se están levantando en nuestro diario vivir. Y que todas esas ideologías, que todas esas situaciones, que todas esas leyes que se están aprobando en contra de lo establecido por Dios, quieren hacer naufragar nuestras vidas. Pero si Jesús es el que lleva el timón de nuestras vidas, hermanos, no caeremos, no naufragaremos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, hermanos, de que necesitamos un guía que conozca el camino, que conozca todos los peligros, que conozca lo que se tiene que hacer cuando se presentan esos grandes oleajes. Y el único guía confiable es Jesucristo. Dice en el Salmo, continuamos con el Salmo, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Jesús es ese guía que nosotros necesitamos. Y vamos a ver en el transcurso de este estudio, lo que nosotros necesitamos como cristianos, hermanos. Necesitamos un guía que, como te decía yo hace un momentito, que conozca este inmenso océano donde hay tantísimos peligros, donde hay oleajes tremendos que nos pueden hundir, pero es que si Jesús es nuestro guía, Él nos va a sacar a flote, porque Él creó el mundo. Y también conoce a Satanás, porque Dios lo creó. En sus principios, Satanás fue hecho bueno, fue hecho un ser de luz. Pero Dios, al igual que a nosotros, también a los ángeles dio un libre albedrío, les dio una libre elección, una libertad de elección. Y los ángeles que están allá con el Señor, están ahí porque ellos quieren seguir ahí, porque ellos lo decidieron así, pero Satanás no fue el caso. Él dijo, no. Yo quiero ser adorado, yo quiero ser servido. Es más, no quería solamente ser adorado, ser alabado, sino él quería ser más que su creador. Por eso fue arrojado del cielo. Por lo tanto, Dios conoce a ese ser a la perfección. Sabe dónde está el problema de su corrupción, dónde él se corrompió.
y desde que él fue hallado, dice la palabra, desde el momento en que fue hallada su maldad, fue echado del cielo. Y desde entonces está causando estragos en este mundo, porque hay que recordar que dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de este mundo. Dios le ha dado esa autoridad, por así decirlo, de que todo este sistema está bajo su control. Por eso es que vemos tantas y tantas cosas tan descabelladas que están sucediendo en el mundo. Y dice la palabra de Dios que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y por eso es que nosotros necesitamos un guía experto, un guía que conozca al enemigo, que conozca sus estrategias, que conozca todo aquello a profundidad que nosotros desconocemos, pero que Jesús sí lo conoce y que Jesús nos va a llevar a un feliz puerto, a ese puerto celestial al que vamos, y Él no va a permitir que nos falte absolutamente nada. Y decíamos en nuestro estudio, ¿verdad?, anterior, que David, cuando escribe este primer versículo de este capítulo 23 de los Salmos, lo escribe lleno del Espíritu Santo y lo escribe teniendo la confianza tan grande en Dios, en aquel que suple todas sus necesidades. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de también tomar en cuenta como David. Que el Señor es nuestro guía, es nuestro pastor, es nuestro guía, y por lo tanto, nada nos va a faltar, y que además debemos de tener la total confianza de que Dios es aquel que va a cubrir todas las necesidades de sus hijos. Lo dice en Filipenses 4:19, dice el Señor, dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo, absolutamente todo. Él no dice una parte, mira nada más lo espiritual, porque lo material no te lo voy a suplir, no. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo, y todo es todo, engloba todo, no solamente en tu vida material, sino también en tu vida espiritual. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice, en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús son cubiertas todas nuestras necesidades, todo lo que nos hace falta. Y dice también que Dios suple todas nuestras necesidades. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Él suple todas nuestras necesidades. Él nos da paz. Y así lo dice en Salmos 4:8. En Salmos 4:8 nos dice, ¿verdad? También algo bien importante. Dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Él nos da esa paz extraordinaria, maravillosa, que nos podemos ir a nuestra cama a descansar y dormir plácidamente, tranquilamente, sabiendo que el Señor nos está guardando, nos está protegiendo. El Señor está ahí con nosotros. Y también nos da paz, nos da gozo, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 51:2, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén, amén, gloria a Dios. Esto que nos dice la palabra verdaderamente es algo maravilloso, hermanos. El Señor suple todas nuestras necesidades, nos da paz, nos da gozo. El gozo de su salvación está en nosotros porque sabemos a dónde vamos. Sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, y también nos da felicidad. Una felicidad que no es una felicidad como la que nos da el mundo, una felicidad momentánea, no, es una felicidad a lo eterno. Y mira lo que dice la palabra de Dios
en el Salmo 51, del 11 al 12, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y dice también, como un escudo lo rodearás de tu favor. Fíjate qué hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. Bendito sea su nombre. Grande es el Señor. Bendito sea el Señor bendito. Y si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, dice, los leoncillos, en el 11 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate qué precioso lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que los leoncillos, los animalitos buscan su alimento, pero los que buscamos del Señor, el Señor nos bendice. El Señor nos da nuestra provisión. Nada nos hace falta, hermanos. Absolutamente nada. Y dice además, ¿verdad? Como primer punto vimos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. No solamente, ¿verdad? Nuestra paz, nuestra felicidad, nuestro gozo, ¿no? Sino que además, como punto número 2, Dios suple nuestras necesidades materiales, como son nuestro alimento, nuestra casa y nuestro vestuario. Veamos lo que dice el Salmo 34:10. Dice la palabra de Dios, perdón, el Mateo 6:31 al 33. Dice Mateo 6:31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Fíjate aquí lo que nos dice la palabra, no debes de afanarte, de preocuparte, de estarte tronando los dedos por lo que vas a hacer mañana. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, todo aquel que no me conoce, todo aquel que no quiere nada conmigo, todo aquel que está apartado de mí, pues es entendible que ellos se preocupen. Pero dice el Señor, dice, pero ustedes, dice, su Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate qué tremendo, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos dice que no nos debemos de afanar por el día de mañana, dice incluso la palabra, el día de mañana trae su propio afán. No te preocupes. Y hay otra parte de la Sagrada Escritura que dice, ¿verdad? Dice, Salomón, ni con todas las riquezas que tenía se pudo poner una vestimenta tan fina como los lirios del campo. Y esos son, dice la palabra, dice, hoy son y mañana no. Su vida es tan pequeña y sin embargo el Señor les permite vestir con una ropa tan fina y tan extraordinaria que ni siquiera Salomón con todo el dinero pudo vestirse así. Y dice el Señor que los pájaros, ¿verdad? No trabajan y sin embargo todos los días el Señor les da que comer. Y dice su palabra, ¿no son ustedes más que ellos? El Señor nos suple nuestras necesidades, no solamente las afectivas, nuestro gozo, nuestros sentimientos, nuestra paz, nuestra felicidad, sino además dice la palabra que Él nos va a suplir nuestras necesidades materiales, qué hemos de comer, qué hemos de vestir. El Señor se va a hacer cargo. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que ya mañana no me levanto a trabajar porque el Señor me va a dar todo. No, hermanos, tenemos que ser responsables, trabajar. El Señor te proveerá tu trabajo. Hará que tus fuerzas se renueven cada día para que tengas fuerzas para trabajar, para que puedas suplir las necesidades de tu casa a través de esa bendición que Dios puso en tu vida de ese trabajo.
Un trabajo que hagas con honestidad, con lealtad para quien trabajas. Porque el Señor dice su palabra, que nosotros debemos de trabajar, no para el patrón, para el amo, dice, haz las cosas como si fueran para Dios, como si fueran para mí, dice el Señor. Trabaja con ese gozo, con ese entusiasmo, porque cuando tú tienes un buen comportamiento y eres cristiano, es glorificado nuestro Padre que está en los cielos. Él se va a encargar de darnos casa, de darnos alimento, de darnos nuestro vestuario. Así nos acaba de decir la palabra de Dios. Amén. Y veíamos en el texto anterior, ¿verdad? Dice que los leoncillos, ¿verdad? Tienen hambre y buscan su alimento. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ellos tienen hambre y andan buscando y su mamá va y busca el alimento, pero dice el Señor que Él es nuestro Padre Celestial y ese se hará cargo de todas nuestras necesidades. Y como punto número 6, cuando David habla de que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, habla de que Él suplirá todos los problemas físicos que tengamos, como la salud, ¿verdad? Él se va a hacer cargo de que estemos sanos, de que estemos bien, de tener protección ante nuestros enemigos, ¿verdad? De todo aquel que quiera hacernos daño, Él va a preservarnos. Él va a preservarnos. Él se va a hacer cargo de nuestra salud. Mira lo que dice en el Salmo 103, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice que bendigamos cada día al Señor, que nuestra alma esté agradecida con Dios, porque Él es el que ha suplido todas nuestras necesidades, porque Él nos ha llenado de beneficios, porque Él perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas. Por eso ahora somos salvos, porque Él perdonó todas nuestras iniquidades a través del sacrificio de Jesucristo. Pero no fue nada más que Jesús muriera en esa cruz y que toda la raza humana ya es perdonada y ya tiene acceso a la salvación. No, hermanos, tenemos acceso sí a la salvación, pero siempre y cuando vengamos en arrepentimiento para poder recibir ese beneficio de la salvación. Entonces, Él nos ha dado la salvación a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre. Y también nos da protección, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 91 del 1 al 4, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así lo dice su palabra. Él, dice la palabra, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra es verdad. Es escudo y adarga frente al enemigo. Y dice aquí que Él es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo fuerte, donde nosotros vamos y nos refugiamos. Y dice aquí algo bien precioso. Dice que Él nos va a librar. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién puedo componer mi confianza? Sino solo en ti. Él nos va a librar del lazo del cazador, de Satanás, que todo el tiempo anda por ahí viendo a ver cómo echarnos lazo y hacernos caer. El Señor nos guarda, siempre y cuando tú y yo estemos alineados a su palabra. Entonces el Señor se hará cargo de todo lo demás. Y dice además, dice, y de la peste destructora. Acabamos de pasar, ¿verdad? Porque ya vamos saliendo de una peste destructora que fue esta pandemia tan terrible que pasó. El Señor nos guardó de la peste destructora. Y dice además, dice, con sus plumas nos cubrirá. Él nos protege, nos abraza, nos cubre. Estamos debajo de sus alas. Y dice,
dice que debajo de sus alas estamos seguros. Entonces, esto, hermanos, dice su palabra, que Él nos va a proteger. No tengas la menor duda, hermano, que ese guía precioso que es Jesucristo se va a hacer cargo de guardarnos, de protegernos, de darnos todo lo que necesitamos. Él nos va a guardar, Él nos va a dar salud, Él nos va a dar protección, pero también nos va a defender de nuestros enemigos, como dice la palabra de Dios en Salmo 20 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Dice que Él va a defendernos de nuestros enemigos. Y fíjate lo que dice aquí, algo bien importante. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Que el Señor incline su oído para escucharte cuando estés en ese conflicto, en ese tiempo de conflicto en el que te encuentras, en que el enemigo te está rodeando y que tú no sabes qué hacer. Que el Señor dice que Él te escuche, que Él te oiga. Dice, el nombre de Jehová, dice, de Jacob, te defiende, ese nombre poderoso, que el solo mencionarlo tiene poder. Y dice, y te envía ayuda desde su santuario. Amén, gloria sea al Señor. Que el Señor nos oiga y nos envíe ayuda. Y dice, y desde Sión te sostenga. Cuando tú estés ahí metido en la alabanza de su nombre, alabándole, glorificando, recordando y diciéndole lo más extraordinario y soberano que Él es, Él te envía ayuda y te sostenga, dice, y que Él haga memoria de todas tus ofrendas, que Él recuerde que tus ofrendas han sido gratas delante de su presencia, que han subido como un olor grato, y que Él se goce de saber que eres un cristiano que da la buena batalla, caminando en rectitud, caminando en honestidad, haciendo lo que a Dios le agrada, teniendo frutos del Espíritu. Y dice, y así acepte tu holocausto. Y que no seamos, ¿verdad?, como Caín, que fue rechazado, sino que seamos aceptados por el Señor, porque las obras, ¿verdad?, el resultado, nuestros frutos, son frutos que agraden a Dios. No porque nos salven, sino porque Dios se agrada del fruto de sus hijos. Amén. El guía que necesitamos es el que busca nuestra paz, hermanos, como ya lo estuvimos leyendo en la palabra de Dios. Dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo Él nos pastoreará. Ese guía nuestro, que es el Señor Jesucristo, nuestro precioso pastor, y que es ese guía que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida, Él siempre va a buscar nuestra paz. Esta paz interna que encontramos descrita en 3 expresiones. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. El simple hecho de leer estas líneas en la Sagrada Escritura nos trae paz, ese descanso y además esa convicción de que nuestro pastor que nos va guiando va a traer reposo en nuestras vidas. Nos va a pastorear, nos va a llevar por pastos, por alimento que nos llene, que nos alimente, que nos fortifique espiritualmente. Y ese alimento es su palabra. Amén. Y dice que además nos hará descansar en pastos, nos llevará a lugares
espaciosos, donde el Señor nos dé ese descanso, esa paz, que aún en medio de circunstancias difíciles podamos tener esa paz y podamos descansar en Él, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Y porque Él es el que lleva el control de nuestra barca. Él es el que va guiando esa barca y Él no nos va a llevar por lugares incorrectos. Él sabe correctamente el camino. Y eso va a traer paz, confort a nuestra alma. David, por experiencia personal, sabía que las personas que lo tienen todo, pero si no tienen la paz de Dios, se sienten miserables, hermanos. Y eso es una realidad, hermanos. Lo podemos ver en el mundo, gente con mucho dinero, gente que uno oye sus historias y uno piensa, ¿verdad? Absurdamente uno dice, bueno, pero esta persona, ¿cómo se pudo quitar la vida? ¿Verdad? Hay gente que dice, ¿cómo se pudo quitar la vida si es una persona que era rica exageradamente, tenía de todo? ¿Por qué se quitó la vida? Porque pueden tener todo en la vida, pero si no tienen a Cristo en su corazón, están vacíos. Porque su alma, la cual el Señor puso en sus vidas, todo el tiempo va a tener hambre de su Creador. Y mientras no llegue ese Creador, ese Salvador a su vida, siempre van a estar vacíos, aunque estén llenos de todo lo que nos podamos imaginar. Veamos lo que dice Isaías. Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, hermanos, no hay paz. ¿Tú por qué crees que hay tantas y tantas gentes haciendo uso de sustancias ilegales? Porque se sienten solos, se sienten vacíos, no tienen paz. Y esa paz la están buscando a través de esas sustancias tóxicas ilegales. Las están buscando a través de riquezas, las están buscando a través de tener muchas mujeres, las están buscando a través de etc, etc, de muchas cosas, hermanos, pero siguen estando vacíos. Siguen estando vacíos porque la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca es verdad. Y dice el Señor, no hay paz para los impíos, no la hay. Todo el tiempo están en zozobra. Cristo, como el guía por excelencia, nos dejó a todos y cada uno de sus seguidores su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede entender, esa paz que cuando un hijo de Dios está pasando por una tragedia, hay paz en su corazón y pueden verlo adorando a Dios, cantándole a Dios y dicen, ¿cómo? ¿Cómo es que esta persona está tan tranquila si está pasando por esta circunstancia? ¿Cómo es posible que le acaban de dar un diagnóstico de muerte y esa persona está alabando a Dios? Porque esa paz que nos da nuestro Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que cuando sabemos que Él es nuestro guía y que Él lleva el timón de nuestra vida, sabemos que vamos a un feliz puerto y ese puerto es el reino celestial. Y así sea un diagnóstico de muerte, sabemos que al cerrar nuestros ojos estaremos en un abrir y cerrar de ojos delante de su presencia de Dios. Cristo, como el guía por excelencia, nos ha dejado todo esto, hermanos, nos ha dejado nuestra paz, nos ha dejado esa confianza de saber que el que nos está guiando conoce el mapa a la perfección. Y así sea el camino más oscuro que tengamos que cruzar, el Señor lo conoce a dedillo y nos va a llevar a puerto seguro. El guía que necesitamos, hermanos, es el que siempre nos honra con su presencia. Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, dice él en el Salmo 23, en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él siempre nos va a honrar con su presencia. No importa
No importa que tengamos que cruzar el camino más oscuro. El Señor va a ir con nosotros. Los que vamos caminando a la patria celestial, sin duda alguna, por el camino vamos a encontrar muchos obstáculos, hermanos, y lograremos salvarlos porque contaremos con la presencia de nuestro hermoso y divino guía, Jesucristo. Él nunca nos va a dejar solos, hermanos, y no importa los obstáculos que se nos presenten durante el camino. Él siempre va a estar con nosotros. La presencia de nuestro guía nos dará aliento, porque su vara y su cayado nos va a infundir aliento. Su palabra nos va a infundir aliento, porque la palabra nos va a ir mostrando el camino. El Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, Él es el que nos va a dar el entendimiento, la sabiduría a través de la palabra para ir en medio de ese camino oscuro, ir con toda certeza por el camino correcto. Amén. Entonces, cuando surjan los problemas de la vida, nuestra tendencia comúnmente es desanimarnos, hermanos, pero la presencia de Dios nos alienta. Cuando nos acordamos de la palabra, cuando el Señor dijo, y estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Cuando vienen esas palabras a nuestra mente, sabemos que no estamos solos. Y cuando estamos desanimados y recordamos esas palabras, viene a nuestras vidas ánimo, aliento, porque sabemos que Dios está con nosotros. Mira lo que dice Lucas. Lucas 24. Lucas 24, del 28 al 35. Déjame, te lo leo rápidamente. Dice la palabra de Dios, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sentimos desanimados, nos acordamos de que Jesús está en medio, está con nosotros. Y así como les pasó a estos discípulos, ¿verdad? Que cuando se encontraban al Señor y iban caminando con Él, dice que no lo reconocieron, pero Él iba con ellos. Y dice que cuando ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando entendieron que era Jesucristo, cuando dice que cuando ellos, dice, levantándose la misma, dice, ellos se dieron cuenta y dijeron, ahora entiendo por qué cuando caminábamos con Él nuestro corazón ardía. ¿Por qué Él iba con nosotros? El Señor siempre va con nosotros, hermanos. El Señor nunca nos va a abandonar. Y aunque a veces, ¿verdad? Estemos caminando en medio del problema, de la circunstancia que estemos pasando, y que empezamos a afligirnos y olvidamos por un momento que Dios está con nosotros, y cuando inmediatamente, ¿verdad? En el momento mismo en que la palabra viene a nuestro corazón, el Señor está conmigo. ¿Por qué me preocupo si el Señor está conmigo? Su paz está conmigo. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que Él siempre está con nosotros y nos alienta con su palabra misma. Decían los discípulos, ¿verdad? Cuando Él abría las escrituras, cuando nos estaba hablando la palabra, era Jesucristo. Y es el Señor que nos habla.
a través de su palabra, cuando nosotros estamos desalentados, porque la fe en sus promesas, en las promesas que Él nos dio, nos conducen al cielo, hermanos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Juan 14 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Que la fe en sus promesas, eso es lo que cada día nos da ese ánimo, esa fortaleza de saber que Dios, que nuestro amado Jesucristo nos está conduciendo a nuestra patria celestial. Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Voy a preparar lugar para ustedes. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, no les estaría yo mintiendo con algo. Pero voy a preparar lugar, y cuando lo haya yo preparado, voy a venir otra vez y me los voy a llevar conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque Él quiere que estemos con Él, gozándonos delante de la presencia de Dios. Y además dice, ¿verdad? Aquí en su palabra, dice además que Tomás le pregunta: bueno, pues si ni siquiera sabemos a dónde vas. Pero nosotros, hermanos, sabemos Él dónde está y a dónde fue a preparar ese lugar. Y dice el Señor: si yo soy el camino, porque le dijo Tomás, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber el camino para ir contigo si ni siquiera sabemos a dónde vas? Pero gloria a Dios, hermanos, porque nosotros sabemos a dónde el Señor está, a dónde fue y a dónde nos va a llevar. Y dice, le contestó el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de mí. Amén. Él es el camino. Él es el puente que nos lleva a la patria celestial. Amén. Gloria sea al Señor. Y además, nos ha liberado de toda tentación que manche nuestro testimonio. Si nosotros persistimos y seguimos en el camino que el Señor nos ha establecido conforme a su palabra, indudablemente el Señor va a estar allá a nuestro lado, fortaleciéndonos, llevándonos aún en medio de la circunstancia más oscura que estemos pasando. Ahí va a estar el Señor alentando nuestras vidas, hablándonos, recordándonos al Espíritu Santo sus palabras. ¿Te acuerdas que dijo Jesús? Voy a enviarles al Espíritu Santo, dice, y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios, nos recuerda el camino correcto. El Espíritu Santo nos dice, nos enseña lo que a Dios le agrada. A través del Espíritu Santo recibimos esa liberación de toda tentación, porque si estamos permitiéndole al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas y ocupar cada espacio de las áreas de nuestras vidas, indudablemente el resultado obvio de nuestras vidas van a ser frutos del Espíritu Santo que nos llevan a liberarnos de la tentación que nos rodea todos los días de nuestra vida. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos tener esa liberación. Mira lo que dice Génesis 39:9. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estas palabras son palabras de José cuando la esposa del siervo del faraón, ¿verdad? Quiso esta mujer seducir a José, porque José había sido puesto sobre todos los bienes de este hombre, porque
él veía, ¿verdad?, la honestidad y el temor que José tenía a su Dios y por lo tanto era un hombre digno, era un hombre honesto, honrado. Pero la mujer quiso seducirlo. Pero él estaba lleno de Dios, de tal manera que él esquivó la tentación. Y él le contestó, no, dice, no hay nadie mayor en este lugar, porque en este caso es parafraseando, ¿verdad? Su esposo, siendo un hombre poderoso, no puso a nadie, me ha puesto a mí, no hay nadie arriba de mí. Me ha dado la autoridad para gobernar todos sus bienes. Y lo único, ¿verdad?, que está negado a mí es usted, su esposa. ¿Cómo voy a cometer ese grande mal? Y fíjate lo que dice, ¿verdad? La única cosa, dice, ninguna cosa él me ha reservado. Él tenía la libertad, la autoridad para tomar decisiones en las bienes de este hombre. Pero lo único, dijo José, lo único en lo que él no podía tomar decisiones era en su esposa. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer este grande mal? ¿Cómo voy a faltarle el respeto a este hombre que ha depositado toda su confianza en mí? Y además dijo algo bien importante, y pecaría contra Dios. Y cuando nosotros nos ceñimos a la verdad de Dios, hermanos, estamos, dice nuestro estudio, nos libera de toda tentación y nos lleva a que tengamos un buen testimonio, como le pasó a José. Y no cedemos a la tentación, porque el Espíritu Santo, al que le hemos permitido autoridad en nuestra vida y de que nos lleve por el camino recto, nos dice, ¿a dónde vas? Esto no le agrada a Dios. Y entonces, el buen cristiano que está siendo gobernada su vida por el Espíritu Santo dice, no, esto no es por ahí. Entonces, vemos que si nosotros caminamos por el camino correcto que a Dios le agrada, nosotros seremos guardados de la tentación. No cederemos. El Señor Jesús nos puso la muestra. Cuando fue tentado por el enemigo, Él esgrimió la palabra de Dios de una manera extraordinaria, dejándonos un ejemplo y enseñándonos cómo debemos de vencer la tentación a través de su palabra. El guía que tenemos unge nuestra vida con una gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En el Antiguo Testamento, 3 personas eran ungidas con aceite: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Solamente estas 3 personas o estas 3 categorías de personas, ¿verdad?, que eran los profetas, los reyes y los sacerdotes, eran quienes eran ungidas. Esta unción la recibían antes de iniciar sus funciones. Mira lo que dice el Salmo, primera de Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David, acuérdate que David, el Señor, ¿verdad?, determina que Saúl no va a reinar más en el pueblo de Israel y él busca a alguien que va a sustituir a Saúl, y ese alguien es David, del cual, aún siendo un niño, el Señor dijo, es un hombre conforme al corazón mío, un corazón como el mío. Y fue Saúl, y una vez que lo tiene enfrente, lo unge. Cuando el Espíritu le dice, este es, Samuel lo unge. Ungió al próximo rey de Israel. Y dice aquí la palabra de Dios que a partir de ese momento, dice aquí, el Espíritu de Jehová estaba sobre la vida de David. Amén. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas también, hermanos. Esta unción, ¿verdad?, la recibían antes de iniciar sus funciones.
Y esta unción tú y yo la recibimos antes de iniciar con nuestro Señor. Era un símbolo de capacitación de Dios que Dios les daba para que realizaran sus tareas. Esta unción les daba a ellos como a nosotros plenitud de gozo, de poder y de visión. Además dice, mi copa está rebosando. Mira lo que dice el Salmo 16, hombre, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, gloria sea al Señor. Por eso es que nuestra copa está rebosando, porque nos va a mostrar siempre la senda de la vida, la senda correcta, la senda que nos va a llevar a tener vida y vida en abundancia. Y dice que en su presencia hay plenitud de gozo, porque si está Cristo en nuestras vidas, tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, y dice que delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros caminamos por el camino correcto, por la senda que el Señor ha marcado, el Señor siempre, su diestra maravillosa, va a estar llena de bendiciones para sus hijos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el aceite representa la unción del Espíritu Santo. El Señor nos unge con su Espíritu para capacitarnos para la tarea a la que nos ha enviado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a las naciones. Eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y para poder hacer esa tarea con excelencia, nos ha dado el Espíritu Santo, porque nosotros vamos a ir a predicar siempre y cuando estemos escudriñando la palabra, para que tengamos la palabra en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos traiga la palabra correcta para hablarle al pecador, al impío, para que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado al oyente, a aquel que necesita de la salvación. El guía que necesitamos es el que nos da su bondad y su misericordia para siempre. Como lo dice en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que son como esos guaruras que decíamos que allá en el Medio Oriente, ¿verdad? La gente cuando recibe a alguien en su casa y cuando esta persona ya se va, envía a 2 personas a custodiarlos hasta que lleguen al lugar donde ellos iban para que ellos lleguen a salvo. El Señor nos da en nuestras vidas el bien, dice aquí, el bien y la misericordia en nuestras vidas para ir transitando por esta vida. La bondad y la misericordia de Dios nos serán bendiciones, no serán, bendiciones esporádicas, sino permanentes todos los días de nuestras vidas. El bien y la misericordia, amados hermanos, están en nuestras vidas. El Señor nos las ha dado a través de su Espíritu Santo, a través del amor de Dios. Y no es algo que es esporádico, que nada más de vez en cuando vamos a tener obras de bien, obras de bondad, obras de misericordia. No, sino que tiene que ser algo permanente, algo que fluya de nuestras vidas como un fruto agradable delante de la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Mira lo que dice Lamentaciones 3 del 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que por su misericordia, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque a veces somos rebeldes, hermanos. No hemos sido consumidos porque Él es benévolo, porque Él tiene bondad y misericordia para con nosotros. Y dice, además, dice, porque nunca ha decaído su bondad y su misericordia para nosotros. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias para el Hijo de Dios. Y dice que además grande es su fidelidad. Él nunca va a ser infiel a nosotros, hermanos. Él es fiel, Él cumple, Él es fiel a su palabra. Él dijo que no nos iba a abandonar, no nos iba a dejar solos
y Él está ahí. Deja, por lo tanto, amado hermano, que Cristo sea el guía de tu vida, que Él sea el guía de nuestra vida. Seamos agradecidos y estemos siempre en su casa, en su presencia, adorándole para ser instruidos en el camino hacia nuestra patria celestial. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mira lo que dice, para concluir el estudio del día de hoy, mira lo que dice Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hagamos nuestras estas palabras, hermanos, que dice el Salmo 27:4. Busquemos estar delante de la presencia de Dios todos los días, hermanos, para que nuestro fruto sea todos los días de continuo de agrado para el Señor. Hasta aquí dejamos nuestro estudio. La semana próxima continuamos porque vamos a hablar del maestro que necesitamos. Ya vimos al guía que necesitamos, un guía confiable, un guía que no nos deje a medio camino. Ese guía maravilloso es Jesucristo, como nos lo marca el Salmo 23. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar reunidos. Gracias, Padre, porque tú eres ese guía maravilloso, Señor, que nos llevas por el camino correcto, Señor. No importa, Señor, no importa el camino que transitemos, Señor, no importa que el camino se vea oscuro, Señor. Tú estarás, tu vara y tu callado, Señor, nos infundirá aliento, Señor. Tú siempre, Señor, aún en medio de la vicisitud, Señor, en medio de la circunstancia difícil, Señor, tú estarás con nosotros, Señor. Aderezarás mesa delante, Señor, de aquel que quiera hacernos daño, Padre. Tú estarás ahí, Señor, guardándonos, dándonos aliento, Señor, sustentando nuestras vidas con tu palabra. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tú eres, Señor, un guía confiable, Señor. Tú eres un guía, Señor, en el cual podemos depositar toda nuestra confianza, sabiendo, Señor, que llevando, Señor, el timón de nuestras vidas, Padre, tú nos llevarás, Señor, a un puerto correcto, Señor. Nos llevarás a nuestra patria celestial, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Que no nos desviemos, Señor. Que confiemos en ti, Señor, pero que también cada día, Señor, estemos, Padre de la gloria, alimentándonos, Señor, de tu bendita palabra, Señor, para estar fortificados, Señor, para estar, Señor, fuertes de espíritu, Señor, para poder, Señor, dar la buena batalla, Padre, y podernos presentar delante de tu presencia, Señor, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, sino que usemos correctamente la palabra de verdad, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te doy gracias por este estudio, Señor. Te doy gracias por nuestros hermanos, Señor, en la fe, por los amigos que se conectaron. Gracias, Padre. Gracias porque nos siguen favoreciendo con su presencia, con su atención. Gracias, Señor. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que de manera diferida escucharán o verán, Señor, este estudio a través, Señor, de Facebook, Señor, a través de YouTube, Padre. Yo te pido una bendición especial, Señor, para sus vidas. Padre, te doy gracias por la vida de nuestro hermano Héctor y su esposa Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Llénalos de sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando, Señor, esta radio y que lo hagan de manera sabia, Señor, con tu dirección, bajo tu dirección, Señor, haciendo lo correcto, Señor, difundiendo tu palabra, Señor, sin añadir ni quitar, Padre, porque tu palabra no necesita que le quitemos ni que le añadamos, Señor. Tu palabra es veraz, tu palabra es perfecta, Señor, porque salió de tu boca, Padre. Te pido por la vida de cada uno, Señor, de los siervos, de mis hermanos que
cooperamos, Señor, o participamos, Señor, en esta radio, Señor, difundiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que cada día te busquemos, Señor, que busquemos la unción de tu espíritu, la llenura de tu espíritu, Señor, para hablar tu palabra correctamente, Señor, llenos de tu espíritu. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, por mi pastora, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor, sobre su brazo, Señor, que como tú sabes, Señor, sufrió una fractura, Padre, pero tú tienes el control de todo, Señor. La ponemos en tus preciosas manos, Señor, y que durante este tiempo, Señor, de descanso, seas tú, Señor, hablando a su vida y ella, Señor, siendo, Señor, sensible a tu voz, Señor, a tu palabra, Señor, para llevar a cabo todo lo que tú le hables durante este tiempo, Señor, de reposo. Te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera. Bendice su vida, Señor. Bendícelo, Señor. Guárdale, protégelo. Dale fuerza, Señor. Fortalécele, Señor, para sus diferentes actividades. Te doy gracias, Señor, por el honor, Señor, que me das de servirte, Padre. Gracias, Señor. Es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, si el Señor nos presta vida y salud. Nos estamos viendo nuevamente aquí a través de este medio. Mientras tanto, el Señor los bendiga, el Señor me los guarde. Bendiciones.